Ruth, libro de Ruth, es el octavo libro de la Biblia. Libro de Ruth. Ruth. El número 8 de la Biblia. El octavo número en orden, después de Jueces. Ahí está el libro de Ruth. Es un libro muy pequeñito de 4 capítulos, pero que tiene un tremendo mensaje que nos muestra la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, y cómo Dios en su soberanía, a través de las decisiones humanas, no muy sabias por cierto, se glorifica escogiendo a una gentil para ser un instrumento, llegando a ser parte de la genealogía de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Es un libro muy hermoso. Vamos a pedirle al Señor que nos dé este tiempo donde seamos edificados y podamos ser exhortados y fortalecidos con su palabra. Vamos a ver hoy el tema volviendo en tiempo de calamidad. Volviendo al Señor en tiempo de calamidad. Ruth, vamos a estar en los versículos 1 al 7 del primer capítulo de Ruth. Vamos a orar. Vamos a leer primero el capítulo y vamos a orar. Ruth, capítulo 1, versículos 1 al 7. ¿Ya llegaron a Ruth? Amén. Bien. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Bendito Señor, tu palabra es insondable. Tu palabra es inspirada por ti, Señor, y sabemos que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Sin embargo, esa utilidad no pudiera llegar a ser completa, Señor, sin la asistencia del Espíritu Santo en nosotros. No podemos comprender completamente tu palabra y aplicarla de una manera correcta en nuestras vidas sin la ayuda de tu Santo Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu de Dios y la palabra es del Espíritu Santo, no puede entenderse, no puede discernirse, sino a través del Espíritu Santo. Yo soy totalmente insuficiente, Señor. Por eso te pido y oro para que mis hermanos también estén viviendo de esa manera, que tú me asistas
Santo Espíritu opere providencialmente y poderosamente en el corazón de cada uno de nosotros a través de Dios. Te pedimos y te imploramos eso en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos, gracias al Señor, nos permite abrir su palabra y vamos a comenzar a estudiar el libro de Ruth. Este es el primer libro de 2 que hay en la Escritura que son llamados con el nombre de mujeres. ¿Cuál es el segundo? El libro de Esther. Hay una diferencia entre estos 2 libros, aunque cada uno es una diferencia muy particular y muy evidente entre estos 2 libros, a pesar de que tienen esa similitud, que son llamados con nombres de mujeres. Y es que el de Ruth, su personaje es una moabita que se casó con un judío, y por medio de esta unión providencial y soberana de Dios, Dios trazó el plan redentor para traer, según la naturaleza humana, al Señor Jesucristo. Mientras que Esther fue una mujer judía que se casó con un gentil, y que a través de esta unión el pueblo judío fue preservado en el exilio. Así que estos son como los rasgos generales que diferencian a estos 2 libros. Bien, el libro de Ruth está ubicado en nuestras Biblias, para que se acuerden cuando vayan allí, entre el libro de Jueces y el libro de Samuel. ¿Por qué está allí? ¿Por qué está entre esos 2 libros? Bueno, porque esta historia que se narra en este libro fue desarrollada en el tiempo de los jueces. Eso es lo que vemos aquí en la primera frase de este libro. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Así que podemos decir que su orden que tenemos en esta Biblia es un orden cronológico. Es un orden cronológico, es decir, es un orden que está en el tiempo que se desarrollaron los hechos. Los jueces, o el libro de Ruth, la historia que se desarrolló allí, se desarrolló en ese lapso que gobernaron los jueces. También tenemos que decir que aunque el nombre del libro es Ruth, ella no fue su autora, no fue la que escribió este libro. Y aún no se sabe en definitiva quién fue que lo escribió, aunque la tradición judía atribuye la autoría de este libro a Samuel, pero no hay total certeza de que esto sea así. Lo que sí podemos decir es que esa creencia de la tradición judía de que fue escrito por Samuel hizo que este libro estuviera en el canon hebreo. O sea, eso fue algo que los judíos determinaron para que este libro, que tiene una historia tan especial, fuera incluido en el canon del Antiguo Testamento, que lo tengamos hoy en nuestras Biblias. En cuanto a la fecha de la escritura del libro, también tenemos que decir que su fe es desconocida. Algunos consideran que fue escrito posteriormente a los hechos narrados, o sea, mucho tiempo después de que ocurrieron estos hechos, y sugieren que la mención en la genealogía de Boz, que fue el esposo final de Ruth, que incluye a David, indica que fue escrito durante el reinado de David, posiblemente en su etapa final, ya que no hace mención a Salomón. Dicen, no, eso no fue escrito después de la muerte de David, porque no incluye la genealogía a Salomón. Así que fue escrito, algunos dicen que fue escrito durante el reinado de David, en su etapa posterior, ya finalizando el reinado de David. Ahora, sea cual haya sido su autor, no lo sabemos, o la fecha en que se escribió, nosotros podemos decir
que si este libro hace parte del canon de los 39 libros del Antiguo Testamento, es inspirado por Dios. Por lo tanto, como dice 2 de Timoteo 3:16, es provechoso, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos en justicia, a fin de que todo hombre, toda mujer de Dios, seamos enteramente equipados, preparados para toda buena obra. Entonces, por eso estamos con el deseo de estudiar este libro, que el Señor nos ayude bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Este es un libro que nos narra una historia que comienza con una situación de calamidad, pero termina con un final feliz. Y en toda esa historia nosotros podemos ver la mano de Dios obrando soberanamente, sin negar la responsabilidad del hombre, pero la mano de Dios obrando soberanamente para llevar a cabo su plan redentor, ya que su personaje principal, que fue Ruth, fue usada por Dios para que fuera parte de la genealogía humana de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, mostrando de esa manera, mis hermanos, que desde el principio la salvación del pueblo de Dios no fue exclusivamente para los judíos, no fue exclusivamente para los israelitas. Dios ha tenido en su plan redentor, a través de la historia, también incluidos a los gentiles, según su soberana voluntad. Y les digo esto, mis hermanos, porque esta mujer gentil no es la única que está incluida en la genealogía del Señor Jesucristo. Hay otra mujer. ¿Cuál? Rahab, ¿no? Rahab, la ramera, también está incluida en la genealogía del Señor Jesucristo. Ella también hace parte de este árbol genealógico por el cual vino el Señor Jesucristo a encarnarse, a humanarse. De manera que Dios, a través del Antiguo Testamento, nos ha mostrado que la salvación y que su pueblo no se conforma exclusivamente por israelitas. Esta es una muy bella historia también que nos exhorta, que nos anima y fortalece nuestra fe en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Es una bella historia que nos exhorta a no poner nuestra fe en las cosas de este mundo, sino en Dios, en nuestro Redentor, quien ha permitido que los hombres tomemos decisiones, pero que Él actúa en su soberanía para cumplir sus promesas. En este caso, Dios permitió los acontecimientos que ocurrieron con esta familia que salió de Belén. Él lo permitió, pero Él actuó soberanamente para cumplir esa promesa que le hizo a Abraham, de que a través de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y aunque no tenemos la fecha en que el libro fue escrito, sí tenemos el marco histórico en el que se desarrollaron los hechos. Dice en el primer versículo nuevamente ahí, dice: aconteció, sucedió en los días que gobernaban los jueces. ¿Y qué sucedió? Que hubo hambre en la tierra. Así que estos hechos, mis hermanos, se desarrollaron en el tiempo en que los jueces gobernaron a Israel. En que los jueces gobernaron a Israel. El libro de los jueces, que está inmediatamente antes del libro de Ruth, comienza con Israel establecido en la tierra de Canaán o en la tierra prometida. Y también está incluida la muerte de Josué en sus dos primeros
versículos. Josué fue el sucesor de Moisés, quien fue designado por Dios para introducirlos a la tierra de Canaán. Usted recuerda que Moisés no pudo entrar porque Dios no se lo permitió por un pecado que él cometió en Números 21. Él no pudo entrar allí. Ahora, usted se quiere saber cuál fue el pecado, en el número 21 en su casa, pero no puedo extenderme más. Así que Josué sucedió en el trono, sucedió en ese papel de guía, de líder de Israel a Moisés, y nos dice que Josué murió allí, en la tierra prometida. Josué murió en la tierra de Canaán, pero también leemos en Jueces 2:6 que luego de que Josué murió y toda su generación, todos sus contemporáneos murieron también, la siguiente generación, podríamos decir que todos nosotros nos morimos nuestros hijos, ¿sí? La siguiente generación que no conocía al Señor, y esto sí llama mucho mi atención, porque para que ellos no conocieran del Señor ni de los hechos que el Señor llevó a cabo cuando los sacó de Egipto, quiere decir que ellos no enseñaron a sus hijos acerca de Dios, y eso es un grave error que no podemos hacer nosotros los padres que pertenecemos a Cristo. Dice que ellos no conocían al Señor en la siguiente generación, después de Josué y sus contemporáneos, ni tampoco la obra que Dios había hecho sacándolos de Egipto para llevarlos a Canaán. Ellos ignoraron todo lo que el Señor había hecho. Y también leemos en el versículo 11 de ese mismo capítulo que esta generación, esta nueva generación, o esta generación posterior a Josué, comenzaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo a los Baales y dejando a Dios, siguieron a otros dioses de los pueblos en derredor. Y en el capítulo 3, versículo 7, nosotros leemos que la ira del Señor se encendió contra su pueblo y los entregó al rey de Mesopotamia, al que le sirvieron por 8 años. Pero cuando clamaron al Señor, versículo 9 del capítulo 3, Dios comenzó a levantar a los jueces que fueron libertadores designados por Dios para juzgar a Israel y libertar, para juzgar esas acciones que de los opresores de su pueblo. Dios levantó a un juez que los liberara del opresor. Y por todo el libro de los jueces, léanse los 21 capítulos de este libro y allí se van a dar cuenta que esta tendencia de Israel fue un círculo vicioso. Cada vez que moría el juez que Dios había levantado, ellos se apartaban nuevamente de Dios y Dios nuevamente los entregaba a las naciones cercanas para que los oprimiera como una vara de juicio de Dios. Y cuando ellos clamaban al Señor, el Señor levantaba otro juez que lo liberara. Y la segunda nación que Dios permitió como azote para su pueblo fue precisamente a los amonitas, a quienes estuvieron sometidos por 18 años, según Jueces 3:14, precisamente a la nación a la que Elimelech, esposo de Noemí y suegro de Ruth, fue a dar por el hambre que azotaba al pueblo de Israel. Varias veces usted va a encontrar en el libro, mis hermanos, la tendencia a apartarse, la tendencia de Israel a apartarse de Dios. Cada vez que moría uno de los jueces, ellos se apartaban. Ellos se apartaban de Dios. Y 2 veces en el libro, en este libro de jueces, 2 veces nosotros leemos que en los días que no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Están Jueces 17:6 y Jueces
21-25. Entonces podemos ver allí, en esa historia, que era un tiempo de total anarquía de Israel. Fue en algunos de esos periodos cíclicos de juicio y restauración, juicio cuando se apartaba, restauración cuando venía un juez, que se desarrolló la historia que nosotros tenemos narrada en este libro. Leemos en el primer versículo que en ese tiempo hubo ¿qué? Hambre en la tierra. Y la causa principal por la que Dios permitió esa carencia de alimento fue que Dios los entregó a la opresión por la recurrente apostasía de ellos. Y Dios lo había prometido, mis hermanos. Dios ya lo había prometido a través de sus siervos. Por ejemplo, pues con Josué 24:20, el discurso que Josué hace de despedida, él les advierte, dice: si ustedes dejan al Señor y sirven a dioses ajenos, Él se volverá y les hará mal y los consumirá después que les ha hecho bien. Nosotros podemos ver también en el libro de los jueces, porque es nuestro contexto. Por ejemplo, en el capítulo 6, que cuando los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, Dios los entregó a los madianitas por 7 años. Y dice el versículo 3, que los madianitas con los amalecitas, ¿sabe qué hacían? Destruían todos los frutos de la tierra, es decir, de la tierra de Canaán, donde estaba Israel, y no dejaban comer a los israelitas. Eso fue una época de hambre terrible sobre la tierra por causa del juicio de Dios. Y como continuamente ellos estuvieron apartándose del Señor, y continuamente Dios les enviaba juicio, castigo, permitiendo que las naciones que ellos habían dejado los azotaran, ellos sufrían de esta calamidad, pobreza, de miseria, y no tenían alimento. Y esto nos enseña, mis hermanos, acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Aunque ellos eran el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, aunque ellos habían recibido promesas de una tierra que manaba leche y miel, y llegaron a esa tierra, sus acciones contrarias a la voluntad de Dios acarrearon sobre ellos juicio, hambre y disciplina de Dios. Y esto va para nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Sí? Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes la vida eterna. No lo dudes. Si tú eres un hijo de Dios, tú ya por gracia tienes una ciudadanía celestial. Ya por gracia, cuando partas de este mundo, vas a poder disfrutar de las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. Pero mientras estemos en este mundo, las acciones que nosotros hagamos, sean contrarias o conformes a la voluntad de Dios, tendrán consecuencias. Y si nosotros estamos actuando contrariamente a la voluntad de Dios, no nos quejemos por las situaciones que nos vienen a nuestra vida. Más bien busquemos a Dios en arrepentimiento y fe, porque somos responsables de lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo. En el versículo 1 también leemos que un varón de la tribu de Judá, debido a esa situación de calamidad por la que estaba pasando él y su familia, había un hambre, dice, hubo hambre en la tierra, no solamente en Judá, sino todas las tribus de Israel había hambre posiblemente. Él decidió irse a otro lugar. ¿Para qué? Para mejorar su condición de vida. Él decidió salir de ese lugar posiblemente para buscar nuevas oportunidades. Y este hombre es llamado Elimelech.
como leemos en el versículo 2, el nombre de aquel varón que fue a morar en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos se llamaba Elimelech. Este nombre significa Dios es rey, o mi Dios mi rey, significa este nombre. Y mis hermanos, los nombres que se le ponían a los hijos en el Antiguo Testamento no eran como los padres hoy ponen nombres a sus hijos. Hoy en día le ponemos nombres a nuestros hijos el nombre más popular. ¿Cuál es el nombre más popular de este tiempo? En el 2014 muchos niños se llamaron James. ¿Por qué? Porque era el personaje de ese año, ¿no? Pero no era así la forma en que ponían los nombres a los hijos en ese tiempo. Ellos ponían los nombres a los hijos en ese tiempo debido a una particularidad, a una característica predominante en la vida de ese niño. Así que posiblemente nosotros podemos pensar que Elimelech era un hombre piadoso. Era un hombre piadoso. Tal vez él no participaba de las prácticas paganas y apóstatas de la nación, pero eso no significaba que las consecuencias que afectaban a la nación por causa del pecado no le iban a afectar. Y esto, mis hermanos, tiene una tremenda también aplicación para nosotros, porque a veces los cristianos creemos, a veces muchos cristianos creen que nosotros deberíamos estar en una especie de burbuja cósmica. ¿Sí? ¿Ustedes no han visto esas películas del espacio donde hay como una esfera que los protege de cualquier ataque y ellos se mantienen ahí, el mundo se está destruyendo, el espacio se está destruyendo y ellos están ahí guardaditos? Muchos creen que los cristianos deberíamos estar en esa condición, en una burbuja cósmica en la que nos mantenemos libres de enfermedades. El cristiano no debería enfermarse, no debería sufrir necesidades económicas, y eso es lo que predica el evangelio falso de la prosperidad, ¿no? Pero no es así. Posiblemente Elimelech era un hombre piadoso, por su nombre podemos decir que era un hombre piadoso, pero las acciones de sus coterráneos también afectaron su vida. Mis hermanos, todas las decisiones que se tomen en un gobierno corrupto como este, en los peligros que hay en la sociedad, por ejemplo, también el robo, la violación, eso nos afecta. Nos va a afectar de alguna manera. La maldad que nos circula, hermano, nos afecta. Las noticias que se están viendo en los medios de comunicación no son nada esperanzadores para nosotros. Pero eso no significa que no nos va a afectar. Nos va a afectar. Así como también las decisiones que cada uno de nosotros tome contrarias a la voluntad de Dios. Posiblemente Elimelech no participaba de lo que hacían los israelitas, pero eso no significa que el hambre que sufrían por causa de la mano dura del Señor no le iba a afectar. Le afectó. No había en su casa para comer. Y sus hijos estaban pasando ¿qué? Hambre. Así que este hombre decide salir de ese lugar. Ahora, esto es una decisión, mis hermanos, que puede tomar cualquier persona que está pasando por una situación difícil. Buscar una mejor condición de vida en otro lugar. Eso fue lo que pensó Elimelech. Él se fue a los campos de Moab con su familia, que se componía de su esposa, sus 2 hijos, llamados Malón y Kelión. Luego vamos a ver qué significan estos nombres, quienes para ese tiempo podrían estar entre los 16 y 18 años de edad.
Elimelech, al ver la difícil situación de hambre que pasaba, él decidió salir de allí con su familia. Posiblemente aún contaba con algunos recursos económicos, ya que según el versículo 21 vemos que Noemí declara que ella había salido llena, posiblemente recursos que en ese tiempo de hambruna no eran útiles. Mi hermano, supongamos que usted tiene, nosotros podemos ver la situación de nuestro vecino país, Venezuela. Y aquí el hermano Pedro nos puede comentar de esa situación, ya que él es de ese país, ¿no? Dice, hermano, ¿de qué sirve tener montones de plata si no hay comida? ¿De qué sirve? Posiblemente eso es lo que pasaba con el Elimelech, posiblemente tenía bienes materiales, pero no hay comida, no se puede comprar aquí. Posiblemente tenía recursos. Y él sale de allí con esos recursos y llegó a los campos de Moab. Y se establecieron allí. Dice que llegaron a los campos, posiblemente un terreno cultivado. Había forma de cultivar allí. Y compraron algún terreno y se radicaron en ese lugar. Y es probable que en los primeros años de su estadía allí les fue bien. Pero con el pasar del tiempo, la situación se tornó difícil, calamitosa. Ahora bien, miremos la decisión de Elimelech de irse hacia Moab o para Moab. Aunque fue una decisión pensando en un mejor futuro, no fue sabia, porque no estaba permitida por Dios. Digamos, la situación o el fin que nosotros tengamos, posiblemente el fin aquí fue un mejor futuro para su familia, la preservación de su familia, no justifica en sí las acciones. Eso no estaba permitido por Dios. La ley prohibía que los israelitas moraran con los moabitas, como ustedes pueden leer en Deuteronomio 23:3. Pero además de eso, Elimelech debía tener en cuenta que los moabitas habían oprimido a Israel por casi 2 décadas, como usted puede leer en Jueces 3:14. Así que en cierta manera, Elimelech se estaba exponiendo al irse a vivir en una nación hostil, pero también no era en sí la voluntad de Dios que él tomara esa decisión. Pero por la situación de calamidad que ellos estaban pasando, por la situación de hambre que ellos estaban pasando, Elimelech decidió irse con su familia para esa tierra. Así que toma sus pertenencias, toma sus bienes que aún le quedaban para radicarse en esa tierra. Humanamente, esta era una salida a la difícil situación por la que le estaba pasando. Pero Elimelech no estaba tomando en cuenta que aunque ellos estaban pasando tal condición, eso se debía a la mano de Dios por el pecado de Israel. Y tampoco estaba tomando en cuenta que aunque estaban pasando una situación difícil, Dios había prohibido en su ley que los israelitas se juntaran con tales naciones, independientemente de cualquier situación. Nosotros sabemos por la historia. Ahora, eso por un lado. Es decir, que Elimelech estaba tomando una mala decisión, estaba tomando una decisión que no era la voluntad de Dios, pero por otro lado nosotros sabemos por la historia que la determinación de Elimelech de irse para esa nación pagana que había sido usada como látigo por Dios
para castigarlos, esa decisión fue usada por Dios en su plan redentor para incluir a Ruth en la genealogía del Señor. Y aquí podemos ver las dos cosas: la soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad del hombre por el otro. Pero humanamente, la determinación de Elimelech por sí misma no fue sabia, porque iba en contra de la voluntad de Dios y sus efectos vendrían en el tiempo. Mis hermanos, Elimelech pudo tomar otra decisión sin desobedecer al Señor. Por ejemplo, él pudo haber esperado, como lo hizo la mayoría de sus coterráneos, esperar en su tierra que la situación cambiara. O él pudo haber ido, por ejemplo, hacia el norte, hacia lo que se conoce en el Nuevo Testamento como Galilea, para pasar allí esa difícil situación, o para cualquier territorio que ocupaban las tribus de Israel. Pero posiblemente Elimelech estaba buscando una mejor calidad de vida, otras oportunidades de surgimiento. Y no quiero que me malinterpreten, eso no es malo en sí mismo, pero determinó buscarlas, esas oportunidades, en una nación pagana, manifestando posiblemente que no confiaba en Dios. Y eso es un típico caso que ocurre en los creyentes en el día de hoy, que viven conformándose a las cosas y a los estándares del mundo, que a diferencia de Elimelech y su familia tienen lo suficiente: comida, abrigo, cosas elementales para la vida física, de las que dice la Escritura, por ejemplo, en 1 Timoteo 6, que debe de recibirse con contentamiento, que debemos tener contentamiento teniendo sustento y abrigo. Pero muchos creyentes están tan aferrados al mundo y a las filosofías del mundo que están aprovisionándose para el futuro, buscando seguridad financiera, solidez económica, pero no conforme a la voluntad de Dios. Ellos levantan la mirada al terreno del mundo, a las oportunidades, pensando posiblemente en su familia, en sobresalir, pero no están conformándose a la voluntad de Dios. Y aunque la situación que muchos cristianos viven hoy en día, miren mis hermanos, estoy seguro que aquí, por lo menos aquí, los que estamos aquí, aún incluyendo a todos, nuestro hermano Pedro que viene de Venezuela, estoy seguro que en esta semana o en este mes, ninguno hemos sufrido una época de hambre como la que posiblemente estaba sufriendo el Pedro. Hemos tenido lo suficiente, hemos tenido lo necesario, pero por las cosas del mundo, por lo que las filosofías que nos quiere vender el mundo, no hay contentamiento. ¿Qué hay que hacer? Buscar oportunidades. Buscar oportunidades, mayores oportunidades, pensando en sobresalir, porque esto no es suficiente, hay que buscar un mejor lugar, un mejor terreno. Y aunque esa no fue en sí la situación de Elimelech pensó precisamente eso. Cuando la situación se puso difícil, no había comida en su tierra, él decidió buscar nuevas oportunidades, poniendo su mirada en Moab, posiblemente una nación próspera, para probar suerte allí con su familia. Quizá pensó que él podía establecerse allí mientras la situación cambiaba, no lo sabemos, pero sí sabemos lo que ocurrió unos años después. Dice el versículo 3 que murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella sola con sus 2 hijos. Hermanos, eso no estaba dentro de los planes.
Eso no estaba en los planes ni de Elimelech ni de ninguno de los de su familia. Que al poco tiempo, no sabemos cuánto tiempo fue, pero sí sabemos que el tiempo que vivieron allí fueron 10 años. ¿Dónde está eso? En el versículo 4. Dice que habitaron allí unos 10 años, o sea que en ese lapso de 10 años, los primeros años de ese lapso, murió Elimelech. Y las cosas no salieron como ellos pensaban, o como por lo menos Elimelech pensaba. Por lo general, mis hermanos, muchos de nosotros cuando tomamos decisiones, primero, muchos no se detienen a pensar y a tomarse el tiempo de indagar a través de la oración y la palabra si eso está conforme a la voluntad de Dios. Pero también, muchos no nos detenemos a pensar que las cosas pueden salir mal, que pueden tornarse en dificultades. Aun cuando podemos discernir que eso no encaja con la voluntad de Dios. No se nos pasa por la mente que aquello que hemos planeado puede cambiar. Y hasta muchos cristianos creen, aunque no lo profesen con la boca, que Dios está obligado a bendecirlos por el hecho de que son sus hijos. Tomen la decisión que tomen. Y sin darse cuenta, ceden a la tentación que el diablo usó para con el Señor cuando citó la escritura en Mateo 4:6. ¿Qué le dijo el diablo al Señor? Él llevó a la parte más alta del templo y le dijo: lánzate al vacío, porque está escrito, le citó el Salmo 91, a sus ángeles le mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Lánzate, que Dios te va Dios te va a guardar. Dios no va a permitir que tú te estrelle contra el piso. Tú eres hijo de Dios, no va a permitir nada en ti. Porque Él prometió guardarte a costa de todo. Pero eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice el texto. Lo que dice, muchos toman decisiones sin detenerse a pensar si eso es o no la voluntad de Dios. Ellos no tienen en cuenta si sus decisiones los apartan de Dios, o de sus roles como creyentes, o como padres cristianos, o como esposos cristianos. Ellos tampoco se detienen a pensar en las consecuencias que pueden venir, porque ellos creen que Dios los va a guardar en cualquier decisión que tomen. Pero el pasaje que citó el diablo para con el Señor sí conocía la Biblia, claro que sí, era la palabra de Dios viviente. El pasaje que citó Satanás dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Satanás estaba poniéndole pedacitos. Para que te guarden en todos tus caminos. ¿En qué caminos? Los de nosotros, lo que nosotros queramos emprender, no, los caminos de Dios. En ningún momento Dios se ha obligado a guardar a los creyentes en cualquier cosa que ellos determinen hacer, buscando su propio interés, su propio bienestar, su propia satisfacción, aparte de la voluntad de Dios. No. Si el creyente no está andando en los caminos de Dios, déjeme decirle que usted es libre para que haga lo que quiera. Usted es libre. Usted es libre para tomar cualquier decisión, pero Dios no lo va a guardar. Y no solamente eso, sino que las consecuencias vendrán por sí mismas. Sean las decisiones que tomen, si están aparte de la voluntad de Dios, las consecuencias vendrán. Muchas veces los creyentes, buscando mejores oportunidades para ellos y para su familia, deciden, por ejemplo, entregarse al trabajo completo, jornadas que comprometen el tiempo para el Señor, para sus hijos, queriendo cambiar dinero por tiempo. Y luego le reclaman a Dios. Eso es lo más trágico. Porque después le están reclamando a Dios: ¿por qué sus hijos se alejaron del Señor? ¿O por qué sus hijos andan en malos pasos? Eso es producto de sus malas decisiones, no es culpa de Dios. Ahora,
Dios es soberano, hermano, Dios es soberano, eso sí. Si Dios va a salvar a ese hijo, Él lo va a hacer de cualquier manera. Y las acciones que nuestros hijos tomen, sus actitudes rebeldes, sus acciones van a ser responsabilidad de ellos, delante de Dios. Y si Dios lo va a salvar, lo va a salvar. Pero tengan en cuenta que nosotros como padres, en el caso de los padres que están tomando decisiones pensando en mejorar económicamente, en tener bienes, tener un nombre, una fama, desobligándose del Señor, de sus roles, vamos a ser responsables por nuestros actos ante Dios. Dios lo demandará de nosotros. En el tiempo que llevo de la iglesia, hermanos, yo he podido ver a cristianos que en algún momento manifestaron un deseo de servir al Señor en un ministerio especial, pero tomaron otras decisiones en el tiempo, precisamente buscando mejores oportunidades para ellos, el trabajo, el estudio, que no tuvieron tiempo para dedicarlo al Señor, para su edificación, para participar en la iglesia. Llegaron a convertirse cristianos, solamente cristianos de domingo. ¿Y cuál es el resultado? No hay satisfacción en sus vidas. Aún a pesar de que tengan una situación económica buena, en términos humanos, en términos físicos, no tienen gozo. Ellos no pueden echarle la culpa a Dios por eso, menos a la iglesia. Hay muchos padres que dicen, no, es que en esa iglesia no hay reunión de jóvenes, por eso es que mi hijo está como está. No, es que no hay reunión de damas, por eso es que mi esposa está como está. No le echa la culpa a la iglesia, no le echa la culpa a Dios. Cada uno es responsable de las decisiones que nosotros tomemos, y eso afecta a los que están con nosotros. Elimelech decidió irse para Moab, él no sabía que se iba a morir ahí. Él decía, voy a estarme allá hasta que cambie la situación acá, y allá me hago una de bienes. Él no pensaba que se iba a morir. Yo soy hijo de Dios, Dios me va a guardar. ¿Cuántos piensan así? No, yo voy a hacer esto, Dios me va a guardar, Él me va a bendecir. Y siempre la bendición, muchos tienen en sus mentes el término bendición en el aspecto financiero, en el aspecto económico, en el aspecto personal, pero no en el aspecto espiritual. Elimelech murió en aquella tierra, y sus deseos de superación quedaron en el lecho mortuorio. Y si no podía quejarse contra Dios, ¿se imagina muerto? ¿Se imagina que nosotros tuviéramos un plan? Esto no va a pasar, pero hay muchos que pareciera que le fuera a pasar así. Imagina que usted tiene un plan de hacerse un dinero para pasar unas vacaciones en tal lugar. Usted se gastó la vida, dejó de ir a la iglesia, dejó de tal cosa porque quiere eso. Y se muere en el invierno. Se muere con un día antes de ir a la playa. ¿Usted imagina llegando a la presencia de Dios? ¿Pero por qué, Señor? No, se va a quejar, ¿no? Se va a quejar. Eso va a pasar. Eso no pasó con Elimelech. Pero miren lo que pasó. La viuda quedó sola con sus dos hijos, sin el apoyo de su esposo. Su esposo posiblemente era la fuente del sostenimiento de esa familia. Noemí está desamparada en una nación pagana, con sus dos hijos, quienes tenían nombres muy particulares. El mayor se llamaba Malón, que significa enfermizo, y el siguiente se llamaba Kelión, que significa débil o defectuoso. Estos hombres reflejaban una característica distintiva en cada uno. Sin embargo, se casaron con mujeres moabitas, uniones prohibidas por Dios para su pueblo, como dice Deuteronomio 7, 1 al 4. Pero debido a que en ese lugar
no tenían comunión con el pueblo de Dios, no había mujeres israelitas con las que pudieran unirse en matrimonio, ellos decidieron casarse con mujeres extranjeras. Otra mala decisión. Y la situación se torna aún más difícil porque al poco tiempo los dos murieron, quedando Noemi completamente desamparada, no solamente ahora de su esposo, sino también ahora de sus dos hijos, como ella lo reconoce en el versículo 21, que había salido llena de Israel, con su esposo, sus hijos, algunas cosas materiales, con la esperanza de surgir en otro lugar, pero ahora estaba sola y vacía. Había perdido lo que para muchos es lo más importante. Digo para muchos porque para algunos lo más importante es el dinero, hacerse un nombre, una fama, pero por lo menos para muchos sigue siendo importante la familia, ¿o no? Y ella la había perdido en una tierra extranjera. La situación para ella se tornó más desalentadora cuando murieron sus hijos. Pero nosotros sabemos que aunque no tomaron una decisión sabia, Dios permitió que eso ocurriera en su soberanía. Y en su soberanía, Dios proveyó para esta mujer viuda desamparada una persona, su nuera, que iba a ser el instrumento de Dios en la restauración de Noemi. Sin embargo, ella no lo sabía. Estaba sola y desamparada. Y es en esa situación de desesperanza, mis hermanos, es en esa situación de completo desamparo, hablándolo en términos físicos, en términos humanamente visibles, cuando llegaron noticias alentadoras de que Dios había visitado a su pueblo. Versículos 6 y 7. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Una buena noticia en medio de una calamidad. Dios el Señor había visitado a su pueblo. Dios había vuelto a cuidar de su pueblo. Eso significa visitar. Y dice el pasaje que para darle pan. ¿Qué leemos en el comienzo del capítulo? Por lo que ellos decidieron irse de la tierra, que había hambre en aquella tierra. ¿Por qué había hambre en aquella tierra? Porque Dios se había apartado de ellos. Dios había dejado de cuidar de ellos. Pero no porque Dios había tomado esa iniciativa por sí mismo, sino porque el pueblo se había apartado de ellos. El pueblo se había apartado de ellos. Pero cuando vemos aquí que en medio de una calamidad, Noemí sola completamente, bueno, con dos nueras que no eran básicamente familiares de ella, eran familiares políticos, lo que nosotros conocemos. No estaban tal vez posiblemente tan comprometida con ella estaba completamente sola cuando llega la buena noticia de la restauración de Dios para con su pueblo. Eso pasaba cíclicamente, como lo vemos en el libro de Dios. Cuando el pueblo de Dios se alejaba, Dios les enviaba juicio, pero estaba atento a sus ruegos para volver a cuidar de ellos. Hoy en día los cristianos, y termino con esta aplicación, mis hermanos, los cristianos somos el pueblo de Dios. Y la pregunta para meditar es, ¿qué estamos supuestos a hacer si somos cristianos? ¿Qué estás tú supuesto a hacer si tú eres un cristiano? La Escritura dice en 1 Corintios 16, 19 al 20 que el creyente es templo del Espíritu Santo. Que tanto nosotros, en base a que nosotros somos templo del Espíritu Santo y en base a que nosotros fuimos comprados por precio, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y que la responsabilidad, si somos creyentes, es glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu.
Cada uno de nosotros estamos supuestos a honrar a Dios, a exaltarle, no solamente con nuestra boca cuando venimos aquí a cantar, sino también con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que determinamos. Eso, todos nuestros pensamientos, nuestras metas deben estar enfocados a dar honra a Dios. Y en 1 de Pedro 2:9, citando las palabras de Éxodo 19, cuando Dios llevó a Israel al monte Sinaí, luego de sacarlos de Egipto, dice: más vosotros, y aquí no se está refiriendo a Israel, se está refiriendo a los cristianos, más nosotros, los que hemos gustado de la benignidad del Señor, los que nos hemos acercado a Cristo, los que estamos siendo edificados como piedras vivas, unidas a la piedra angular, que es Cristo mismo, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, le pertenecemos a Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú eres creyente, tú eres miembro del pueblo de Dios. Tú eres miembro del pueblo de Dios. Dios nos rescató de esa condición de esclavitud, del pecado, de muerte espiritual, para darnos vida en Cristo, para hacernos suyos, para hacernos su pueblo. Y si somos creyentes, esto nada y nadie lo va a cambiar. Si Dios comenzó en nosotros la buena obra, la va a completar hasta el día de Jesucristo, pero lo que cada uno haga con su vida tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias. Si un creyente decide vivir su vida haciendo lo que quiere, viviendo en pos de los ídolos de su corazón, para hacerse de un nombre, para ser importante, sin buscar la voluntad de Dios, sin estar dispuesto a asumir el costo de negarse a sí mismo y tomar su cruz, de perder esta vida para ganar la eterna, las consecuencias de sus decisiones vendrán a su vida y cada uno va a ser responsable de lo que hace. Hermanos, por vivir en un mundo caído, en un mundo hostil, los cristianos nos enfrentamos a situaciones difíciles. Eso es normal. El mismo Señor prometió: en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice? Busquen la salida para mejorar sus condiciones en las cosas del mundo. No, confiad, yo he vencido el mundo. Y aunque muchos tengan comodidades físicas, debemos tener claro que Dios no se ha obligado en su palabra en ninguna parte a asegurarnos esas cosas. El discipulado consiste en seguir a Cristo, quien no tenía dónde recostar su cabeza. Estamos llamados a seguir las pisadas, no a la gloria, sino a la cruz, porque antes de la gloria está la cruz. Pero los creyentes tienen un enfoque en las cosas materiales, las cosas que el mundo ofrece. Y como en la vida espiritual de muchos cristianos que viven así. Lamentable. No oran, no leen la Biblia. Y es lamentable que muchos que profesan ser cristianos sean más expertos en política, en economía, en planificación, pero no en la voluntad de Dios. No son capaces de discernir la voluntad de Dios. Abren sus Biblias, pero parece estar velada para ellos. Mi hermano, mi hermana, cada uno de nosotros es responsable ante Dios por eso. Belén, la ciudad de origen de esta familia, significa casa del pan. Pero estaban pasando por una prueba terrible, porque las personas que vivían allí, que eran pueblo de Dios, se habían apartado de Dios, quien era su proveedor. La iglesia en el día de hoy, que es el pueblo de Dios, ¿tienen Biblias? ¿Tenemos la versión que quieran? Seminarios en internet, virtual, físico, recursos para nuestra edificación. Uno puede entrar a páginas de internet donde puede descargar literatura cristiana edificante. En la iglesia se trata de predicar el Evangelio, la Biblia, pero el pueblo no tiene hambre de Dios.
tiene hambre por conocer a Dios. Hay hambre de fama. Hay hambre de buena vida en el plano físico, material. ¿Sabe qué, mis hermanos? Dios puede traer juicio. Dios puede permitir calamidad. De hecho, ya se vislumbran circunstancias que pueden ser difíciles para la iglesia en un futuro. Pero yo creo que eso está pasando. Y no es porque Dios se aleje de nosotros. Es porque los cristianos, aunque podemos tener lo necesario, abrigo, alimento, una iglesia donde se procura la predicación bíblica, están buscando bienestar físico, material, a expensas de la comunión con Dios, a expensas de buscar la gloria de Dios, la voluntad de Dios. Y aunque están afanados por conseguir cosas para esta vida, uno puede ver la mano de Dios contra ellos. Pueden tener plata, pueden tener cosas, pero no tienen paz, no tienen gozo, porque están apartados del Señor. Y el Señor Jesucristo dice que apartados de Él nada podemos hacer. Ahora, yo quiero que entendamos, mis hermanos, que es imposible que un cristiano pueda apartarse más de Dios de lo que el alma puede apartarse del cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque somos templo de Dios. Pero un creyente puede vivir como si esa verdad no fuera real en su vida. Mis hermanos, a pesar de que tenga cosas materiales, su vida va a ser estéril, desértica espiritualmente hablando, porque no es completamente feliz en lo que hace. El creyente no puede vivir para su carne y ser feliz. Eso dice la Biblia en Gálatas 5:17. Créalo o no, eso es verdad. Y muchos lo están experimentando en este momento. Tienen cosas materiales que han logrado a través del esfuerzo, pero sus vidas no son útiles para Dios. Porque no están dispuestos a asumir el costo del discipulado, de seguir a Cristo. Para mí eso es una situación de calamidad espiritual. Así tengan todo, eso es calamidad espiritual. Porque la Biblia nos dice que el cristiano que ahora tiene en Cristo la vida eterna y la vida abundante que Cristo ofrece, no la disfrutan porque buscan abundancia en lo temporal. La buscan en el mundo. Satisfacción en las cosas temporales, pretendiendo la plenitud en ellas que solamente pueden encontrar en Cristo. Y con sus decisiones, no solo ellos son afectados, sino también aquellos que los rodean. Creyentes con hijos que no parecen que sus padres fueran cristianos. Pero la culpa no es de la iglesia. No le eche la culpa a la iglesia. No es porque la iglesia no tenga reunión de jóvenes. Es culpa de los mismos creyentes. Somos responsables cada uno de la vida que vivimos y de nuestros hijos. Pero si somos conscientes que estamos en una situación así, es tiempo de volver. Es tiempo de volver. Mis hermanos, en el tiempo de Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios se alejaba de su pueblo y permitía que viniera la calamidad. En este tiempo, en esta dispensación, Dios no se aleja de nosotros. Dios no se aleja de nosotros. Nuestra restauración no es como la que estaba para Noemí en ese tiempo, de desplazarse desde Moab hasta Belén. No. Nuestra restauración está a la distancia de una oración. ¿Usted no ha visto la película de Schwartz? La tarjeta que el hada madrina le da a Schwartz y le dice que ella está a distancia de una lágrima. Mis hermanos, Dios está a la distancia de una oración. Dios está a la distancia de una oración. Una oración clamando a Dios por perdón. La buena noticia no es que Dios nos haya visitado de nuevo. La buena noticia es que si somos pueblo de Dios, Él mora en nosotros. Y es por eso, mis hermanos, que aunque teniendo todas las cosas materiales que nos propongamos tener, no vamos a tener la vida plena que Cristo nos ha dado por su gracia, porque pretendemos ignorar a aquel que está en nosotros en lugar de volvernos a Él. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer.
Es tiempo de volver. Si tú reconoces que estás en calamidad espiritual por estar buscando tu propio reino, es tiempo de volver. Y Dios está a la distancia de una misión. Que el Señor nos ayude, hermano. Y amigo que estás en Cristo, tú estás en una condición peor que la que tú estás. Porque tú estás en miseria espiritual. Y necesitas reconocerlo, necesitas venir a Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, por medio de quien, el único medio por el cual puedes venir al Padre. Hay una noticia grande. Cristo murió en la cruz del Calvario para establecer el camino por el cual tú puedes acercarte a Él. Ven a Cristo. Pero iglesia, Dios nunca se ha apartado de ti. No busques a Dios ni lo condenes porque Él se alejó de ti. Él está en ti y tú eres cristiano. Y la consecuencia de la calamidad espiritual es porque Dios, el Espíritu que mora en ti, no va a dejar hacer lo que tú quieras que hagas. Si tú estás haciendo lo que tú quieres y no te sientes feliz, ¿sabes que ven a Cristo? Ven a restáurate con Él. Haga lo que hizo Noemí. Escuchó que hay buenas noticias. Jehová visitó nuevamente a Belén. Voy para allá. Tengo que volver. Dios mora en ti. No te apartes de Cristo porque dice que separado de Él. Nada podemos hacer. Y eso es lo más irónico porque tú no puedes apartarte de Cristo. Ese cuentico de que están apartados de Dios. No, eso no es bíblico. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano no puede apartarse de Dios. Si una persona que dice que es cristiano muere sin Dios, muere sin Cristo y va para el infierno. Todo cristiano tiene a Cristo morando en él y no puede separarse. La mentira que nosotros nos hemos amado es que podemos hacer nuestra vida separada sin tener en cuenta a Cristo y ser felices. Eso es mentira. Eso es entrar en calamidad espiritual. Ven a Cristo. Ven a Cristo porque podemos ser útiles para Dios. Dios ya nos visitó y se quedó en nosotros. Queremos venir a Cristo. Entregar nuestra vida. Bendito Dios, Padre. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Yo espero que entendamos, Señor, que a pesar de que nos hemos extendido un poquito en el tiempo, que tú, Señor, nos convenzas de que si estamos buscando oportunidades de surgimiento en el plano físico y material, sin tener en cuenta a ti, pretendiendo hacer lo que hacían los israelitas en el libro de Jueces, Señor, posiblemente pudiéramos tener los bienes que quisiéramos, porque el mundo está ahí esperando para enrolarnos en sus atracciones. No vamos a ser felices. No vamos a tener gozo. No vamos a tener paz. Oh Señor, si eres de aquí un creyente que está en eso, que está experimentando esa calamidad espiritual, Señor, que Él entienda que Cristo está en su vida. Es tiempo de volver. Oh bendito Dios, y aquellos que están sin Cristo, Señor, atráelos